Bienvenidos a Daily Tech News. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en el mundo del cibercrimen. Un tema fascinante. Totalmente. Y más ahora que el tráfico de datos y el malware se han vuelto una industria Sí, una industria tan compleja. que ya rivaliza con cualquier empresa tecnológica, ¿no? De hecho, sí. Para este deep dive, nos basamos en información de fernandojuca.com para entender cómo operan estos ciberdelincuentes. Y lo más importante. Claro, cómo protegernos. Exacto. Lo que me impacta es que ya no hablamos de hackers solitarios, No, para nada. ¿verdad? Estamos hablando de verdaderas empresas criminales. Sí, con estructuras y estrategias de negocio. Como si fueran Ay, quien definieras una empresa legal. Totalmente. Increíble. Sí. Y una de las herramientas que usan estos grupos Ajá. son los infostealers. Ujú. ¿Podría explicarnos qué son? Claro, imagínate un software A verla. malicioso como una llave maestra digital Entiendo. que abre todas tus cuentas online. Eso es un infostealer. O sea, roba información. Sí, roba información valiosa, contraseñas, Ujú. datos bancarios, Mm. cookies, credenciales de acceso, O sea, todo lo que se pueda. todo lo que pueda ser vendido Ajá. o utilizado para realizar ataques. Entonces, no es solo robar información, sino utilizarla de Yes. forma estratégica. Sí. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias pueden ser devastadoras. En serio. Sí, Mm. un solo infostealer puede desencadenar un efecto dominó, Ya. comprometiendo no solo al usuario inicial, sino a miles o incluso millones de personas. Es como en el caso de... Piensa en el caso de Hot Topic, Sí. donde una brecha de seguridad Ajá. expuso los datos de 350 millones de usuarios. Wow. Y lo que es aún más preocupante, A ver, los infostealers suelen robar información fresca, actualizada, entiendo. lo que la hace mucho más valiosa Claro. para los cibercriminales Ajá. que los datos obtenidos de filtraciones antiguas. Es como si estuvieran robando directamente de la fuente, en tiempo real. Exactamente. Y mencionabas que estos grupos funcionan como empresas. Sí. ¿Cómo se organizan? Pues el FBI los compara con startups tecnológicas. En serio. Sí, con equipos especializados en diferentes áreas. O sea, ¿tienen departamentos? Sí, tienen desarrolladores de malware Claro. que crean y actualizan las herramientas, Entiendo. expertos en marketing Mm. que se encargan de distribuir el malware Ajá. y reclutar nuevos miembros, Wow. y especialistas en monetización. Monetización, ¿Sí? que buscan la mejor manera Ya. de vender los datos robados. Es increíble cómo han replicado la estructura de una empresa, Sí. pero con fines delictivos. Totalmente. Hablando de negocios, Ajá. ¿a dónde van todos estos datos robados? Bueno, hay un enorme mercado negro digital Ah, sí. donde se comercializa esta información. En Plataformas como Telegram, Hmm, aunque intentan combatirlo, claro. son utilizadas para vender datos robados Ah, a través de bots y grupos privados. pero el verdadero epicentro del mercado negro son los marketplaces de la dark web. La dark web Sí, sitios ocultos y difíciles de acceder. suena peligroso. Lo es. ¿Y cómo funcionan estos marketplaces? Son plataformas online A ver. donde los cibercriminales compran y venden datos robados de forma anónima. Ya veo. Piensa en sitios web como eBay o Amazon, Ajá. pero con productos ilegales. Entiendo. Funcionan con sistemas de reputación. Reputación. Sí, donde los vendedores con buenas valoraciones son más confiables. Ya veo. Y lo que se vende es realmente diverso. ¿Qué tipo de cosas? Desde datos bancarios y credenciales de acceso Ah, hasta historiales médicos y documentos de identidad. Wow, es aterrador pensar en la cantidad de información personal Sí, que se comercializa en estos sitios. es un gran problema. Lo que me preocupa es que ahora están usando plataformas populares ¿Cómo cuáles? como YouTube, TikTok y GitHub Ah, sí. para distribuir malware. Ujú. ¿Cómo lo hacen? Se aprovechan de la confianza que la gente tiene en estas plataformas Ajá. y disfrazan el malware como algo legítimo. ¿En serio? Sí, por ejemplo, en YouTube A ver. crean tutoriales falsos que te Claro, llevan a descargar un exacto. supuesto software gratuito, pero en realidad Ajá. estás descargando un infostealer. Es decir, utilizan la ingeniería social Exacto. para engañar a los usuarios. Sí. ¿Y qué ocurre en plataformas como TikTok o GitHub? Bueno, en TikTok crean perfiles falsos Ajá. que promocionan aplicaciones para ganar seguidores Ya veo. o descargar música gratis, Claro. atrayendo a usuarios jóvenes y desprevenidos. Y en GitHub, En GitHub suben código malicioso, entiendo. disfrazado de proyectos open source,
Ajá, que luego es descargado por programadores que claro. buscan soluciones para sus proyectos. Es sorprendente la capacidad que tienen Sí, para camuflar el malware. es impresionante. Y lo que más me impacta ¿Qué te impacta? es que el cibercrimen parece estar normalizándose. El artículo de fernandojuca.com mencionaba que es cada vez más fácil Ajá. encontrar tutoriales sobre cómo usar malware. Sí, es preocupante. ¿Crees que esta accesibilidad a la información Sin duda. puede estar contribuyendo a que más gente se involucre en actividades ilegales? Sí, la normalización del cibercrimen es una tendencia Ajá, preocupante. Ujú. Si vemos el malware como algo normal, claro. es más probable que bajemos la guardia Mm, y nos convirtamos en víctimas. entiendo. Y también puede dificultar la lucha contra el cibercrimen, Ajá, ya que si la sociedad no lo percibe como una amenaza real, claro. será más difícil conseguir los recursos Mm, y el apoyo necesarios para combatirlo. es un tema complejo Sí, que requiere un análisis más profundo. totalmente. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pausa ¿De acuerdo? y retomar la conversación en la segunda parte de este deep dive. Perfecto. Ujú. Retomando la conversación sobre la normalización del Hola. cibercrimen. Es importante destacar que la accesibilidad a la información no es el único factor que está Venga. contribuyendo a este fenómeno. Tienes razón. ¿A qué otros factores te refieres? Bueno, por un lado, A ver. tenemos la imagen que se proyecta del cibercrimen Ajá, en la cultura popular. entiendo. Películas, Sí. series Ya. y videojuegos a menudo presentan a los hackers Claro. como personajes misteriosos, inteligentes Sí. y con una aura de rebeldía. Es cierto, muchas veces se glamoriza a la figura del hacker, Exactamente. presentándolo como un héroe Sí. o un antihéroe Ajá, en lugar de un delincuente. totalmente. Y esto puede llevar a que los jóvenes, Ujú. especialmente, Sí. vean el cibercrimen como algo cool o atractivo, Ajá. sin ser plenamente conscientes de las consecuencias reales de sus acciones. Exacto. Es como si se estuviera creando una especie de cultura del hacking, Ah. donde se fomenta la idea de que infringir la ley en el mundo digital está bien, Mm. siempre y cuando seas lo suficientemente inteligente Es- como para no ser atrapado. Exactamente. Eso es muy peligroso. Sí, es muy peligroso. No, porque puede llevar a una banalización Ajá. del cibercrimen Claro. y a un aumento en el número de personas Sí, sí. que se involucran en esas actividades. Totalmente. Y hablando de involucrarse en actividades ilegales, Ajá. recordemos que no solo estamos hablando de hackers experimentados que crean malware complejo, No, no solo de ellos. ¿verdad? Pero- También existe un mercado negro Sí. de herramientas de hacking Ajá. fáciles de usar Exacto. que cualquiera puede adquirir Sí. con un par de clics. Es cierto. O sea que el cibercrimen Se está se democratizando. está democratizando. Podríamos decir, Cualquier persona con acceso a Internet claro. y con un mínimo de conocimientos técnicos Entiendo. puede convertirse en un ciberdelincuente. Y esto es lo que realmente me preocupa. A mí también. No solo estamos hablando de un aumento en el número de ataques, Ajá. sino también de una diversificación en el perfil de los atacantes. Exactamente. Pasando a un tema relacionado, Sí. me gustaría retomar la conversación sobre las plataformas Ajá. como YouTube, TikTok y GitHub que mencionábamos antes. Sí. ¿Qué medidas están tomando estas plataformas para Vamos. combatir la distribución de malware? Todas ellas tienen políticas de uso Ajá, que prohíben la distribución de malware entiendo. y otros contenidos maliciosos. Vale. Además, Ajá. utilizan sistemas de detección automatizados para identificar y eliminar este tipo de contenido. ¿Y qué tan efectivos son estos sistemas? Pues, Porque imagino que los cibercriminales Sí. siempre están buscando nuevas formas de evadir las medidas de seguridad. es cierto, es una batalla constante entre las plataformas y los cibercriminales. Ajá. Los sistemas de detección automatizados son cada vez más sofisticados, pero los atacantes también están en constante evolución. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros Bueno, como usuarios para protegernos? hay varias cosas que puedes hacer. ¿Eh? Más allá de los consejos básicos, Ok. no descargar software de fuentes desconocidas o no hacer clic en enlaces sospechosos, ¿hay alguna otra medida que podamos tomar? Claro, ¿qué más podemos hacer? Una de las mejores formas de protegerse Ah, es mantener todos tus dispositivos
y software actualizados Claro. con los últimos parches de seguridad. Entiendo. Las actualizaciones suelen incluir correcciones para vulnerabilidades que los cibercriminales podrían explotar. Bien. Eso es algo que todos deberíamos hacer Sí. de forma regular. Regularmente. ¿Algún otro consejo práctico? Sí, es importante ser consciente de los riesgos Sí. y tomar precauciones al navegar por Internet. Entiendo. No compartas información personal Claro. en sitios web que no sean de confianza y ten cuidado con los correos electrónicos. Ajá. Y mensajes que te pidan datos confidenciales. Muy buen punto. La prudencia y el sentido común son fundamentales en el mundo digital. Totalmente. ¿Y qué hay de las contraseñas? Las contraseñas. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para Messi. crear contraseñas seguras y Ah. difíciles de descifrar? En lugar de usar contraseñas fáciles de recordar, Claro. que suelen ser también fáciles de adivinar Ajá. para los atacantes, Entiendo. te recomiendo utilizar un administrador de contraseñas. Un administrador de contraseñas. Sí, estos programas generan y almacenan Ya veo. contraseñas complejas y aleatorias Ajá. para cada una de tus cuentas. Entiendo. Por lo que tú solo tienes que recordar una contraseña maestra para acceder a todas las demás. Esa es una excelente opción Sí, es muy útil. para quienes tienen muchas cuentas online Ajá, y les cuesta recordar todas las contraseñas. exacto. Y ya que estamos hablando de medidas de seguridad, Sí. ¿qué opinas de la autenticación de 2 factores? La autenticación de 2 factores, Ajá. o 2FA, es una capa adicional de seguridad Entiendo. que te pide un segundo factor Ok. de autenticación, Ajá. además de tu contraseña, para acceder a tu cuenta. Ya veo. Este segundo factor puede ser un código Ajá. enviado a tu teléfono móvil, Entiendo. una clave generada por una aplicación de autenticación, o incluso una huella dactilar Ajá. o reconocimiento facial. Entiendo. Entonces, la 2FA hace que sea mucho más difícil Sí, para los atacantes acceder a nuestras cuentas, mucho más difícil. incluso si logran robar nuestra contraseña. Exactamente. Por eso es muy recomendable Ajá. activar la 2FA en todas tus cuentas que Gracias. lo permitan. Ya. Y hablando de cuentas, Sí. recordemos que no solo debemos proteger nuestras cuentas personales, sino también las cuentas de las empresas Ajá. para las que trabajamos. Es muy importante. Una brecha de seguridad en una empresa puede tener consecuencias Sí. Devastadora. devastadoras, tanto para la propia empresa como para sus clientes. Sin duda. Las empresas deben tomar la ciberseguridad muy en serio, Totalmente de acuerdo. ¿verdad? Sí. Y implementar medidas de protección robustas Ajá. para proteger sus sistemas y datos. Exactamente. Y los empleados también tienen un papel importante Claro. que desempeñar. Sí. No. Deben ser conscientes Bien. de los riesgos Ajá. y seguir las políticas de seguridad Claro. establecidas por la empresa. Es cierto. La ciberseguridad es una responsabilidad compartida. Totalmente. Todos debemos hacer nuestra parte Va. para crear un entorno digital más seguro. Y con esta reflexión sobre la importancia de la colaboración en materia de ciberseguridad, Ajá. vamos a tomar una pausa De acuerdo. y retomar la conversación en la tercera Sí. y última parte de este deep dive. Perfecto. Retomando nuestra conversación, me gustaría ahondar en ese mercado negro de datos robados. Sí. Si los infostealers y otras herramientas, digamos, son la fuente, ¿cómo se mueve esa información una vez robada? Bueno, es un ecosistema complejo y dinámico, Sí. como un iceberg donde solo vemos la punta, Ajá. más allá de plataformas como Telegram, que ya comentamos, la dark web. Ahí está. Alberga mercados especializados en la compraventa de información robada. Mencionaste antes la idea de un eBay del cibercrimen. Sí. ¿Podrías darnos ejemplos concretos? Claro, tomemos como ejemplo Genesis Market, y Ajá. aunque fue desmantelado, sirve para ilustrar la sofisticación de estos sitios. Entiendo. No eran simples foros, Ajá. sino plataformas con interfaces intuitivas, Ya veo. sistemas de reputación para vendedores e incluso opciones de prueba de datos antes de la compra. Wow. Imagina poder probar la tarjeta de crédito de alguien Es increíble. antes de comprar sus datos completos. Y aterrador a la vez. Sí. ¿Qué tipo de información se puede encontrar en estos mercados? La variedad es enorme, Ajá. desde credenciales de acceso a cuentas bancarias, Claro. hasta historiales médicos, documentos de identidad y perfiles de redes sociales. O sea, cualquier cosa. Prácticamente cualquier cosa.
¿Quiénes son los compradores? Bueno, los compradores son igual de diversos Ajá. cibercriminales que buscan realizar fraudes financieros, Entiendo. estafadores que buscan nuevas víctimas Claro. e incluso grupos de espionaje o extorsión. Ante este panorama, Sí. ¿qué podemos hacer para saber si nuestra información ha sido comprometida? Exacto, esa es la pregunta clave. Ajá. Existen servicios de monitoreo que rastrean bases de datos filtradas Entiendo. y te alertan si tu información aparece en ellas. Mm. Sitios web como Have I Been Banned te permiten verificar si tu correo electrónico ha sido parte de alguna brecha de seguridad. Ya veo. Son herramientas útiles para estar alerta. Y si descubrimos que nuestra información ha sido comprometida, Ajá. ¿qué pasos debemos tomar? Bueno, lo primero es cambiar inmediatamente las Exacto. contraseñas de las cuentas afectadas. Entiendo. Si se trata de información financiera, Ajá. contacta con tu banco para reportar el incidente Mm, y tomar medidas de protección. ya. También es recomendable reportar el robo de identidad Va a claro. las autoridades competentes. Y hablando de protección, Sí. a lo largo de este deep dive, Ah, hemos explorado las diferentes facetas Yes. del cibercrimen y Yes. cómo ha evolucionado. hasta convertirse en una industria. Sí, ¿qué mensaje final le darías a nuestra audiencia para que navegue por el mundo digital de forma más segura? Yo creo que la ciberseguridad no se trata solo de tecnología, Ajá. sino también de conciencia. Entiendo. Mantente informado sobre las últimas amenazas. Claro. Sé crítico con la información que consumes online. Y no tengas miedo de hacer preguntas. Está bien. La información es la mejor herramienta para protegernos. Totalmente de acuerdo. Sí. Y recuerda que en fernandojuca.com encontrarás información actualizada. Ajá. Y consejos prácticos para proteger tu privacidad en línea. Exacto. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo del cibercrimen. Exacto. Hasta la próxima.